¿Qué tal? Vamos al siguiente video. Bueno, ahora vamos a conversar sobre la relación jurídica tributaria y su principal efecto en cuanto al surgimiento de la obligación de pago del impuesto, pero vamos a también a revisar cómo nace esta relación jurídica, quién es el sujeto pasivo después de que se determina la realización del hecho imponible y cómo se extingue la obligación tributaria principal. Primero, un tema a tratar. Habíamos comentado ya en otro video del principio de legalidad tributaria que conforme al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, los elementos de las contribuciones son el sujeto, el objeto, la base, tasa o tarifa. No teníamos mucha dificultad en cuanto al sujeto, la base, tasa o tarifa y la época de pago, pero sí en cuanto al objeto y el hecho imponible, una vez que revisamos que en la legislación fiscal el concepto que se utiliza es el de objeto de las contribuciones y sin embargo tanto la doctrina como la jurisprudencia se encargan de señalar al hecho imponible. Desde entonces ya mencionábamos que se trata de una confusión y hay una mezcla extraña de teorías que vamos a revisar porque justo el nacimiento de la obligación tributaria depende de ese elemento que para efectos prácticos vamos a identificar como el hecho imponible, pero vamos a repasar de dónde vienen todos estos desacomodos. Nuevamente, el sujeto activo, el Estado que tiene el derecho de crédito a su favor, el sujeto pasivo, la persona que realiza el hecho imponible o al que vamos a llamar contribuyente. Y en cuanto al objeto, habíamos convenido que cuando utilicemos el concepto de objeto vamos a referirnos por él a la materia económica que se desea gravar, por ejemplo, si se desea gravar la propiedad o la realización de actividades o la obtención de ingresos, en tanto que por hecho imponible vamos a identificar al supuesto de hecho o derecho establecido en una ley, de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. Ojo aquí, que es nuestro tema. Entonces, si queremos gravar la propiedad como objeto a gravar, el hecho imponible será tener propiedad, ser propietario o adquirir la propiedad de un bien. Si queremos gravar la realización de actividades comerciales o la obtención de ingresos, el hecho imponible será obtener ingresos o enajenar bienes, por ejemplo. La base, aquella medida con la cual se cuantifica el impuesto, casi siempre está determinada por un valor económico, aunque existen bases únicas, por ejemplo en servicios, o bases que se determinan en función de metros cúbicos de agua, kilómetros cuadrados de explotación, etc. Y la tasa, tarifa o cuota, pues es este porcentaje o cantidad que se aplica a la base para determinar el impuesto. En cuanto a la época de pago, habíamos dicho en aquel video que si bien no es un elemento necesario para el nacimiento de la obligación, es un elemento que en México se exige que también esté en una ley de carácter formal y material para seguridad de los contribuyentes. ¿Por qué regresamos al tema de los elementos de las contribuciones? Porque si ordenamos esos elementos conforme dice el Código Fiscal de la Federación, tenemos que existe un sujeto activo y pasivo, un objeto, una base, una tasa o tarifa. Ahora, si nos vamos al contenido del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, este nos dice que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Todavía hasta hace algunas décadas había uniformidad en cuanto a la interpretación de este artículo. Lo que decía la doctrina y el Poder Judicial era que estas situaciones jurídicas o de hecho no eran otra cosa que el objeto, y que una vez que este objeto se llevaba a cabo en la vida real, surgía la relación jurídica tributaria, en donde existía un sujeto activo, un sujeto pasivo, vinculados con el objeto de la obligación, que es dar o pagar el impuesto. Esto desde el punto de vista doctrinario se puede criticar en el sentido de que considerar como elementos del impuesto el sujeto, objeto, base o tarifa podría suponer una relación jurídica abstracta previa a la realización del supuesto de hecho u objeto.
pero parece que no había confusión entonces, aunque aquí, como podemos ver, hay dos usos del concepto objeto, uno como una situación jurídica o de hecho y otro como el objeto de la obligación tributaria, que es dar o pagar el impuesto. Después tenemos la teoría de Dino Harak del hecho imponible, y este autor nos dice que existe un presupuesto de hecho o hecho imponible, que no es otra cosa que un hecho jurídico, esto es, un hecho que por voluntad de la ley tiene efectos jurídicos. Ahora, este hecho imponible o hecho jurídico tiene varios aspectos. Un hecho objetivo, que es un objeto material, una determinación del sujeto obligado, los criterios que vinculan al sujeto activo con este hecho, una base de medición, la limitación en el espacio y en el tiempo y una cantidad expresada en suma finita. De acuerdo con Dino Harak, que estos aspectos del hecho imponible existan en una ley no significa que exista una relación jurídica abstracta o previa a la relación tributaria. Esa es la razón por la cual no considera a los sujetos de la relación o del hecho imponible como principales en los aspectos, sino al hecho objetivo, a partir desde luego de distinguir que este presupuesto de hecho o hecho imponible es un hecho jurídico. Ahora, lo que dice Dino Harak, que una vez que este hecho imponible o hecho jurídico se lleva a la realidad, entonces surge la relación tributaria específica o sustantiva, en donde sí tienen relevancia principalísima los sujetos activo y pasivo. El objeto de esa obligación será entonces el tributo, y a partir de los presupuestos de hecho que antes quedaron llevados a la vida práctica. ¿Cómo llegamos entonces a esta posible confusión? Porque la legislación fiscal sigue utilizando el concepto de objeto, mientras que la doctrina y el Poder Judicial utilizan el de hecho imponible para referirse a lo mismo. Aquí les tengo un ejemplo. Hace algunas décadas, para referirse al objeto, se hablaba de supuestos de hecho o de derecho que de realizarse determinan la causación de un impuesto, que esta es la definición del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, y años más tarde se utilizó el concepto de hecho imponible para referirse a lo mismo, a un conjunto de presupuestos abstractos contenidos en una ley de cuya concreta existencia derivan determinadas consecuencias. Y pues bueno, si ustedes notan, más allá de la sintaxis, estamos hablando de varios elementos que conforman ambas definiciones, supuestos de hecho o de derecho, que requieren una materialización en la vida práctica para tener consecuencias, que en este caso es pagar un impuesto, solo que en una época esta definición se refería al objeto y más tarde al hecho imponible. Y si vemos cómo hicimos la confrontación de cómo dirige el Código Fiscal de la Federación el concepto de objeto, lo hace dentro de un conjunto de elementos de las contribuciones, y sin embargo, cuando Dino Harak habla del hecho imponible, lo hace como es todo este conjunto que tiene unos aspectos que son distintos a los que maneja la legislación fiscal, al menos en el artículo quinto. Y pues bueno, esto es lo que hace que actualmente tengamos que ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a referir a cada cosa. Y por todo lo antes dicho, vamos a tener que convenir, o sea, ponernos de acuerdo en cómo vamos a usar estos conceptos. Y al menos en este video, cuando hablemos del objeto, vamos a hablar de una materia económica que se desea gravar, y como hecho imponible el supuesto de hecho o derecho establecido en una ley, de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria, en el entendido de que ese hecho imponible para Dino Harak tiene unos aspectos que no necesariamente coinciden con lo que dice el Código Fiscal, al menos en el artículo quinto, pero que están, quizá los encontremos desmembrados. Y dejar la nota que el concepto o el vocablo objeto, al ser un concepto equívoco, esto es que puede tener distintas definiciones, es posible que lo encuentren definido en algún punto o en alguna literatura exactamente igual al hecho imponible, y simplemente sabrán de dónde deriva esa definición. Y ahora sí, ¿por qué tanta insistencia en el hecho imponible? Llámele objeto o hecho imponible.
porque el nacimiento de la obligación tributaria entonces depende que eso que está escrito en la ley, ese hecho jurídico descrito en la ley, se lleve a cabo en la realidad. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, otra vez, tenemos nuestro hecho imponible, que es ese supuesto de hecho o derecho establecido en una ley, de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. Esto se coordina con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que dice que las contribuciones se causan, es decir, surge la obligación, conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Es decir, está descrito un hecho jurídico en una ley y una vez que se llevan a cabo, surge la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque ya se da en la vida real ese supuesto establecido en una ley. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Les voy a dar dos preguntas tipo. Cuando queramos saber por qué se debe pagar un impuesto, preguntémonos qué hice o razón por la cual debo pagar el impuesto. Vamos a ver unos ejemplos, pero les llamo la atención de algo. En muchos casos las obligaciones tributarias se relacionan con una primera relación jurídica, ya sea de tipo civil, mercantil o laboral. Pero no es esa relación la que determina el nacimiento de la obligación tributaria, sino solo los hechos que estén previstos en la ley fiscal como tal. Comencemos con un ejemplo del impuesto al valor agregado. ¿Cómo vamos a encontrar su hecho imponible? Vamos a un caso práctico. Tenemos a dos personas en una compraventa típica en cualquier centro comercial. De acuerdo con el Código Civil Federal, hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Si queremos saber en qué momento surgen jurídicamente las obligaciones para las partes en materia civil, nos vamos al artículo que habla del perfeccionamiento de las obligaciones en la compraventa y el artículo 2249 del mismo Código Civil Federal dice que por lo general la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Este artículo lo que nos dice, una vez que las partes convienen en cuál va a ser el objeto material de la venta, qué se va a vender, qué cosa se va a intercambiar y a qué precio, en ese momento ya puede pedirse el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, si ustedes notan aquí, no necesariamente significa que nazca la obligación tributaria. Ya nacieron las obligaciones de carácter civil, pero vamos a ver qué se necesita para el nacimiento de la obligación tributaria a partir del hecho imponible. Ahora, dice el artículo primero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Nos vamos a quedar en la fracción primera, enajenen bienes. Para conocer el alcance de esta norma necesitamos al artículo 10, que nos dice que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien. Además, el artículo 11 nos dice que se considera que se efectúa la enajenación de los bienes en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. ¿Por qué tuvimos que irnos a estos dos artículos? Porque el artículo primero nos da dos condiciones. Hay que realizar ciertas actividades, pero en territorio nacional. Y ya nos dice el artículo 10 que se considera una enajenación en territorio nacional. Y el artículo 11 nos dice, para fines de esta ley, cuándo se considera que se lleva a cabo la enajenación. Pensemos que si la transferencia de propiedad no se da en territorio nacional, porque en él no se encuentra el bien al efectuarse el envío, pensemos a algún residente fiscal en México que enajena bienes muebles, pero se envían de Francia a Estados Unidos. No se considera la enajenación en territorio nacional.
o pensemos que se envía desde México a Estados Unidos o en México para ser entregada también en México, pero sin cobro de contraprestaciones, nos faltarían requisitos. Entonces, para poder ordenar el hecho imponible, todos estos requisitos nos dicen hasta qué momento una persona está obligada a pagar este impuesto. Es como una secuencia de pasos o de condiciones, si lo quieren ver. Para poder encontrarlo, les sugiero esto. Primero vamos a buscar un verbo. Si el hecho imponible o la definición de hecho imponible son esos supuestos establecidos en una ley que deben realizarse en la vida práctica, la mayoría de estos impuestos entonces nos van a pedir una acción de una persona para actualizar el supuesto normativo. Entonces vamos a ver si nos funciona. Quizá nos pueda servir como metodología en la mayoría de los impuestos, pero por lo pronto, ¿cómo ordenaríamos este hecho imponible? Buscaríamos la primera acción, enajenar bienes, esto es transferir la propiedad, y tenemos nuestro primer elemento del hecho imponible. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, los bienes pueden ser muebles, inmuebles, materiales o inmateriales. No nos da un límite esta definición, pero sí nos pone una condición, que sea en territorio nacional, y nos da las pautas, ¿no? Entonces tenemos nuestra segunda condición para causar este impuesto, y la tercera, que se cobre una contraprestación. Esto es, si no se encuentran estos tres elementos mínimos, no habrá la causación del impuesto, sino que tienen que configurarse todos y cada uno de ellos para el nacimiento de la obligación tributaria. Aquí es donde ya podemos relacionar todos estos conceptos del hecho imponible con la obligación tributaria, porque el hecho imponible entonces es esto: enajenar bienes en territorio nacional a cambio de una contraprestación. Si se dan todos los elementos, entonces nace la obligación tributaria. Vamos a ver cómo se relaciona con la obligación civil que ya había nacido antes. Ya habíamos dicho que la obligación civil se configura con el acuerdo entre precio y cosa entre las partes. ¿Por qué? Porque ahí nace la obligación civil, porque así lo dice la legislación civil. Una vez que se haya acuerdo entre cosa y precio, la venta es perfecta y es obligatoria. Pero esta misma compraventa, que ya es perfecta en materia civil, vamos a ver hasta dónde o cómo se relaciona con, o cómo es un precedente al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces aquí está nuestra obligación civil, y vamos a suponer que además sea una enajenación de bienes en territorio nacional a cambio de una contraprestación. Ya aquí hay un elemento que no requiere la obligación civil para nacer, esta contraprestación, y una vez que surgen estos elementos, entonces esta persona queda obligada a pagar el impuesto. Una vez que cobra la contraprestación, noten ustedes entonces cómo es una persona que tiene dos obligaciones: una obligación de carácter civil, que será regida por las leyes civiles, y una obligación tributaria, pero que se configura hasta que se dan los elementos de la legislación fiscal, que pueden darse en distinto momento que el de la civil. Entonces, ¿cómo distinguimos aquí en qué momento nacen las obligaciones? Pues la obligación civil, cuando está el acuerdo de precio y cosa, y la obligación fiscal o tributaria, cuando ya se enajenan los bienes en territorio nacional y se cobra la contraprestación. Si ustedes se fijan, son más elementos a partir de esa misma compraventa para estar obligado o obligada al pago del impuesto al valor agregado. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, para confirmar, tenemos una obligación civil, pero tenemos la que nos interesa, es la obligación tributaria, y les decía estas preguntas que pueden ayudar para responder: ¿por qué tiene que pagar el IVA? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es la razón? Bueno, ella llevó a cabo en la vida real el hecho imponible. Esto es, enajenó bienes en territorio nacional y cobró la contraprestación. Por eso surge a su cargo la obligación de pagar un impuesto. Vamos a ver un ejemplo en materia de ICR. Tenemos a esta emprendedora que tiene a varios de sus trabajadores contratados para llevar a cabo su proyecto.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se dan los elementos para considerar que existe una relación laboral porque hay una persona física prestando un trabajo personal subordinado y ella es una persona física que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores y se configura la relación de trabajo en tanto que existe un trabajo personal subordinado a cambio o mediante el pago de un salario. Entonces aquí ya está la relación laboral de la cual surgen, entre otras o como principales prestaciones, el pagar el salario y prestar un servicio personal subordinado. Ahí ya tienes una relación laboral con las obligaciones correspondientes. Ahora vamos a ver cómo esto se vincula o se podría vincular con obligaciones fiscales. Dice la ley del impuesto sobre la renta que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto en los siguientes casos. Nos vamos a quedar en la fracción primera. Residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de fuente de trabajo. El artículo 90 dice que están obligados al pago del impuesto personas físicas que obtengan ingresos en efectivo, en bienes o devengado en términos del título cuarto al que se refiere este artículo, en crédito y en servicios. Y el artículo 94 nos especifica que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Necesitamos estas normas tributarias para definir nuestro hecho imponible. Esto es, otra vez, qué es lo que hace una persona que le obliga a pagar un impuesto, y vamos a buscar otra vez nuestro verbo que pueda regir esta obligación y decimos cuál es la principal acción de la persona que está obligada a este impuesto: obtener ingresos. Ya en algún otro video les explico qué es, en términos detallados, qué es esto. Por lo pronto es un aumento positivo en su patrimonio. Entonces esta es nuestra primera condición del impuesto. ¿Qué otra? ¿Cómo pueden ser estos ingresos? En efectivo, en bienes, en crédito o de cualquier tipo. Y nuestra siguiente, por la prestación de un servicio personal subordinado, en este caso los salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral. Y una vez que se dan estos elementos o estos aspectos del hecho imponible, nace la obligación tributaria. En el video les aclararé, en el video de ICR, sobre la obtención de los ingresos, aumento positivo en el patrimonio y en el caso de las personas físicas que efectivamente se reciban. Bueno, ¿cómo relacionamos entonces las obligaciones laborales, sí o no, con el impuesto sobre la renta? De la siguiente forma. Entonces tenemos nuestra obligación laboral. Una vez que existe la prestación de un servicio personal subordinado, se genera la obligación de pagar un salario y realizar la prestación. Pero una vez que efectivamente se pague el salario a los trabajadores, entonces estos trabajadores quedan obligados a pagar el impuesto, naciendo para ellos la obligación tributaria frente al fisco. Entonces aquí otra vez hay dos obligaciones que se rigen de manera distinta por sus propias leyes, una por la ley laboral y otra por las leyes fiscales, íntimamente relacionadas. Nada más aquí les hago notar, estamos ciertos de que cómo le llega el impuesto al fisco mediante una retención que vamos a ver justo en una parte de este video, pero solo no quiero que confundan. Aquí lo que estamos respondiendo es cómo surge la obligación tributaria y a cargo de quién. Y la segunda pregunta de cómo le hace el fisco para que el dinero llegue a su terruño, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos esta relación tributaria y nos preguntamos otra vez, ¿qué hicieron? ¿Por qué tiene que pagar? Bueno, porque llevaron a cabo en la vida real el hecho imponible, que es obtener ingresos en efectivo, bienes o servicios, crédito, derivado de una relación laboral por concepto de salarios, y entonces surge su obligación tributaria. Este análisis lo voy a repetir solo para que nos vayamos familiarizando con los conceptos. Vamos a ver ahora un impuesto bien interesante que se llama Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos. Este está previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Estamos en el año 2024, esta ley se expide por allá de 2014 y nos dice que están obligados al pago del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos los contratistas y asignatarios por el área contractual y área de asignación respectivamente definida en el contrato o asignación. Primero, los conceptos de contratista y asignatario tienen un contenido específico. En 2013, por allá del 20 de diciembre, se publica una reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y no pierdo de vista que estamos en 2024 y en el mes de octubre de 2024 se está legislando unas modificaciones a este régimen. Pero hasta que no salga en la Constitución, que no tarda en salir en 15 minutos, les explicaré este impuesto cómo se encuentra hasta agosto de 2024. Entonces, ¿qué son los contratistas? Son estas empresas, personas morales, residentes fiscales en México, que participan en lo individual o en consorcio en unas licitaciones que se abrieron a partir de 2014 para obtener el derecho de explotar unas áreas contractuales en materia de hidrocarburos. Había que seguir todo un proceso de licitación y obtener el resultado que les favoreciera para tener el derecho de esta explotación. Los asignatarios, según las definiciones legales, son aquellas empresas productivas del Estado, hasta al menos septiembre de 2024, que tuvieran entre sus objetos la exploración y la extracción de hidrocarburos, es decir, Pemex y Pemex Exploración, y más propiamente Pemex Exploración y Producción. Luego este impuesto no está abierto a cualquier persona física o moral, solo a estos dos tipos de sujetos que son quienes llevan a cabo esa explotación petrolera. Ahora, ¿por qué se causaba este impuesto? Por realizar esas actividades de exploración y extracción y se calculaba aplicando una cuota por cada kilómetro cuadrado que tuviesen en el área contractual o de asignación. Y aquí nos confirma este mismo artículo que cuando no se lleven a cabo las actividades por causas ajenas o justificadas, no se pagaría el impuesto. Este impuesto lo que busca es resarcir a los estados y a los municipios en donde se llevan a cabo estas actividades de los daños a la infraestructura, al medio ambiente que causen estas actividades. Entonces es un impuesto bastante interesante. Les reitero, es la legislación hasta agosto-septiembre de 2024. Sabemos que en octubre se están llevando a cabo modificaciones nuevamente a la Constitución. La Pemex dejará de considerarse empresa productiva del Estado y bueno, seguramente en algún momento también se revisará toda esta legislación de ingresos sobre hidrocarburos. Pero por lo pronto, para encontrar otra vez nuestro hecho imponible, nos vamos a seguir la misma metodología, vamos a buscar nuestro verbo de acción y esto es realizar actividades de exploración y extracción. ¿Quiénes? Contratistas o asignatarios, que les decía no es cualquier persona física o moral. Entonces ya tengo a mi contratista o asignatario llevando estas actividades y bajo esas condiciones surge la obligación tributaria que compele a estos sujetos a pagar este derecho por el simple hecho de llevar actividades de hidrocarburos en las zonas asignadas o contratadas. Luego nos vamos aquí sí directito a por qué tiene que pagar, porque realiza actividades de exploración y extracción como contratista de asignatario y esto es suficiente para que nazca la obligación tributaria. Hoy hicimos las preguntas al revés. ¿Qué hicieron y por qué deben pagar este impuesto? Pues porque realizaron en la vida real el hecho imponible. Un último impuesto, que este es un impuesto muy interesante en materia local o estatal. Bueno, de hecho es un impuesto municipal, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución. Toda la parte inmobiliaria corresponde a los municipios, pero la legislan los congresos estatales y en el caso de la Ciudad de México, pues bueno, es un impuesto todavía de la entidad. Pensemos en un ejemplo en donde una persona recibe en donación un bien inmueble y de acuerdo al Código Civil Federal, la donación es un contrato por el que se transfiere a otra gratuitamente
bienes. La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación, y la donación de bienes raíces se hará de la misma forma que para su venta exige la ley, esto es, en la Ciudad de México debe constar en escritura ante notario. Pero también se puede adquirir inmuebles por compraventa. Y entonces los artículos de la compraventa nos vuelven a decir que la compraventa por lo general es perfecta y obligatoria cuando hay acuerdo entre empresa y cosa, pero en el contrato de compraventa, para su validez tratándose de inmuebles, debe constar en escritura ante notario. ¿Cómo relacionamos esta adquisición de inmuebles con los impuestos? Vamos a ver. Dice el Código Fiscal de la Ciudad de México que están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, construcciones o suelo y construcciones adheridas a él, ubicados en la Ciudad de México, así como los derechos relacionados. También nos dice el propio código que se entiende por adquisición la que derive de cualquier acto por el cual se transmita la propiedad. Entonces, vamos a usar la misma mecánica. ¿Cuál es nuestro verbo que rige? Adquirir. ¿Qué se va a adquirir? La propiedad de un bien inmueble por cualquier forma de transmisión de la propiedad. Condiciones: bienes inmuebles, suelo, construcciones, suelo y construcciones y derechos relacionados y ubicados en la Ciudad de México. Otra vez, si no se dan todas estas condiciones, no existe este impuesto. Existirá otra cosa, pero este impuesto no. Entonces, una vez que se dan estas condiciones, nace la obligación tributaria. Esto es entonces el hecho imponible del impuesto sobre adquisición de inmuebles: adquirir bienes inmuebles ubicados en la Ciudad de México. Entonces, para fines de este impuesto, quienes nos interesan esta vez son las personas que se encuentran en la parte de la adquisición por cualquier medio. Nuevamente, solo como recordatorio, ¿qué hicieron y por qué deben pagar el impuesto? Realizaron en la vida real el hecho imponible. ¿Cuál? Adquirieron la propiedad de bienes inmuebles y sus derechos ubicados en la Ciudad de México. Listo, ya nace la obligación tributaria. Esta es la razón por la que nos estuvimos regresando al hecho imponible. Porque el objeto, los asteriscos son, por si se lo llegan a encontrar definido igual que el hecho imponible. ¿Por qué nos es tan relevante este hecho imponible, este supuesto de hecho establecido en una ley de cuya realización depende el nacimiento? Por eso, porque una vez que lo que dice la ley se lleva a cabo por una persona en la vida real, surge la obligación tributaria y las preguntas a modo que podemos utilizar para encontrar en una legislación el hecho imponible, dado que las legislaciones mexicanas están muy revueltas. Busquemos qué hizo, por qué tiene que pagar un impuesto, por cuál es la razón para pagar el impuesto, y después podemos utilizar esta metodología que les propongo. Buscamos un verbo para encontrar ese qué hizo, que nos responda el qué hizo. Pues el qué hizo se responde prácticamente con una acción y las acciones con un verbo, y después todas las condiciones, como vieron en los ejemplos anteriores. Para que nazca la obligación tributaria deben darse todas las condiciones, no solo el verbo aislado, no se les olvide eso. Y recordar también que las condiciones para el nacimiento de la obligación tributaria son diferentes a las condiciones para el nacimiento de las obligaciones en otras materias, aunque estén íntimamente relacionados. De acuerdo con lo que revisamos antes, ahora vamos a ver quién es el sujeto pasivo de las contribuciones. Vimos este ejemplo de una compraventa, vimos estos ejemplos de adquisición de bienes, la obtención de ingresos en una relación laboral y hasta la realización de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. En cada caso marcamos quién queda obligado frente al fisco al pago del impuesto. Así, por ejemplo, si en el impuesto al valor agregado el hecho imponible es enajenar bienes en territorio nacional a cambio de una contraprestación, en el ejemplo que vimos es nuestra vendedora quien establece la relación jurídica tributaria con el fisco y queda obligada a pagar el impuesto. En el impuesto sobre la renta, si el hecho imponible es obtener ingresos derivados de una relación laboral, en el ejemplo que pusimos son nuestros trabajadores con quienes se establece la relación jurídica tributaria
con el fisco. En el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, los contratistas o asignatarios que las llevan a cabo quedarán obligados a pagar el impuesto al fisco federal y el impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuyo hecho imponible es adquirir inmuebles en la Ciudad de México a través de cualquier acto de adquisición de la propiedad. Entonces nuestros adquirentes son quienes establecen la relación jurídica tributaria con el fisco, en este caso el fisco local o fisco municipal. Cabe señalar que estos personajes que encerramos en un círculo rojo son entonces los obligados directos al cumplimiento de la obligación tributaria por ser quienes establecen la relación jurídica con el fisco. En otro video les dejaré anotado, en el video de los sujetos de la obligación tributaria, dejaré anotado cómo es que el fisco utiliza a terceros para obtener el pago del impuesto de una manera mucho más segura para dicha autoridad. En este caso, los terceros serán todas aquellas personas que queden fuera de estos circulitos rojos, es decir, que no sean parte de la relación jurídica tributaria principal dada entre contribuyente y fisco, sino cualquier otra persona que esté fuera de esta relación jurídica, pero que el fisco obliga legalmente a enterar el impuesto a dicha autoridad, y esto les digo en un video posterior que estaré dejando en el canal. Ahora, ya tenemos el hecho imponible puesto en la realidad y nos toca entonces determinar y liquidar la deuda tributaria. Esto es, bueno, y cuánto le toca pagar al contribuyente. Sobre este tema solo lo marcaré porque es un tema amplísimo y dejaré los dos rasgos principales. Entonces tenemos nuestro hecho imponible, que es ese hecho jurídico contenido en la ley, de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces está nuestro fundamento abstracto en una ley, un hecho real que puede ser prestar servicios, enajenar bienes o cualquier forma de obtener ingresos legítimos, que una vez que se llevan a la realidad nos obliga al cumplimiento de una obligación tributaria y que genera, decíamos, la relación tributaria entre este contribuyente y el fisco, y nuestro contribuyente, la persona física o moral que lleva a cabo en los hechos el supuesto jurídico contenido en una ley. Ahora, entonces, una vez que el contribuyente lleva a cabo el hecho imponible, por disposición legal, dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que serán los propios contribuyentes quienes deberán hacer la determinación de las contribuciones a su cargo. Esta determinación no es simplemente una cuantificación del impuesto, implica revisar si efectivamente la conducta o el hecho jurídico realizado se encuentra previsto en la norma, en todos sus elementos. A partir de ahí, configurar la base del impuesto o la cantidad a partir de la cual se va a calcular la contribución, aplicar la tasa o la tarifa que corresponda y llegar a una cantidad líquida debida al fisco. En otros casos, el fisco podrá ejercer sus facultades de comprobación, que en esencia son una serie de procedimientos a partir de los cuales la autoridad fiscal comprueba si se han cumplido las disposiciones fiscales y, en su caso, determina las contribuciones omitidas o los créditos fiscales que correspondan. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación contiene la mayoría de los procedimientos de comprobación con los que cuenta la autoridad fiscal federal. Sin embargo, a nivel federal también existen en otros ordenamientos procedimientos que le permiten a la autoridad revisar la conducta de los particulares y concluir con una determinación de contribuciones. Por ejemplo, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla de los procedimientos de discrepancia fiscal de las personas físicas, ahí también se está ejerciendo una facultad de comprobación. Para alguna agente de la doctrina, en este caso estaríamos hablando de una deuda tributaria, que sería el contenido de esa obligación, que es el dar. Pasamos de manera muy rápida por la parte de la determinación y liquidación de la deuda tributaria,
porque el tema que nos interesa en este momento es cómo se extingue la obligación una vez que fue cuantificada, ya sea por el contribuyente o por la autoridad. Así, una vez que se crea la relación tributaria entre el contribuyente, persona que lleva a cabo el hecho imponible, y el fisco, surgen una serie de obligaciones a cargo de esta persona. La principal, sustantiva o material, como la pueden encontrar en diversa literatura, es pagar el impuesto. Sin embargo, existen otro tipo de obligaciones que pueden ser formales o accesorias, que van desde inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, presentar declaraciones, emitir comprobantes fiscales, etc. La que nos interesa para efectos de este video es la obligación principal, que consiste en pagar el impuesto, y una vez que está cuantificado el crédito fiscal de manera numérica, de manera concreta, para el contribuyente existen varias formas de extinguir dicha obligación. La primera es el pago. Pagar el impuesto, que en términos del Código Civil Federal es cumplir o entregar la cosa o cantidad debida o el servicio que se hubiere prometido. En el caso de la obligación tributaria, acordamos que se trata de pagar el impuesto, que es una cantidad líquida, y el cumplimiento de la obligación se da cuando se paga tal impuesto. El Código Fiscal de la Federación también nos menciona que las contribuciones se pagan en la fecha o en el plazo señalado en las disposiciones. Luego aquí, para que el contribuyente pueda liberarse, tiene que entregar el dinero que le corresponda al fisco para quedar liberado de la obligación. Una segunda forma para extinguir la obligación es a través de la compensación. En materia civil se dice que la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, y el efecto de la compensación es extinguir por ministerio de ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. El Código Fiscal de la Federación reconoce esta forma de pago y nos dice, tiene limitaciones, dice el artículo 23, que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. ¿Qué significa todo esto? Que si el contribuyente le debe dinero al fisco y por alguna razón el fisco le debe al contribuyente, esto es porque haya hecho un pago indebido o tenga un saldo a favor de la misma contribución, en ese caso las deudas ambas se extinguen, al menos hasta el monto de la menor. Aquí puede haber una cantidad todavía que pueda deber el contribuyente u otra cantidad, o bien el SAT. Y esta es entonces otra forma de extinguir la obligación fiscal que libera al contribuyente. Una siguiente es la condonación, que está reconocida en el Código Civil Federal como una renuncia al derecho, ya sea en todo o en parte, de las prestaciones que son debidas a una persona, y por lo tanto se considera también civilmente que condonando la deuda principal se extinguen las obligaciones. Sin embargo, recientemente hubo una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que quedan prohibidos, además de los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos, las condonaciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. En algún otro video les explicaré qué significa estos términos y condiciones que fijan las leyes, que no son otra cosa más que señalar que la condonación y la exención de impuestos no son absolutas, que en realidad se pueden hacer en las leyes con ciertas características. Sin embargo, a partir de esta reforma, que es relativamente reciente, se eliminaron en el Código Fiscal de la Federación las menciones a las condonaciones que entonces existían. Pero esto significa que, si bien la condonación es una figura civilmente reconocida, actualmente en la Constitución no se reconoce como tal, y por lo tanto el contribuyente sí tiene que pagar el impuesto, aunque curiosamente el Código Fiscal de la Federación ya no utiliza la palabra condonación, pero sí encontramos que hay reducciones de hasta el 100% de ciertas multas, lo que nos hace pensar en un tipo de fraude a la ley. La prescripción es otra forma de extinguir las obligaciones de acuerdo al Código Civil. Dice, la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones
mediante el transcurso del cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley. En el caso de la materia fiscal, lo que dice el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación es que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años y se inicia a partir de que pudo haber sido legalmente exigido el pago. Entonces, si el fisco se duerme en sus laureles y tiene un crédito a su favor, del contribuyente solo deberá dejar transcurrir 5 años para liberarse de dicha obligación. Algunas personas consideran que lo que se extingue es la posibilidad del fisco para cobrar, pero en términos exactos de la legislación se libera de la obligación, ¿no? Que va ligado con la posibilidad del fisco de cobrar, pero con esto finalmente el contribuyente queda sin la obligación. Es todo por hoy.